Vamos a producto y a datos, en concreto a Graphex. ¿Qué es Graphex, Victoriano? ¿Qué hacéis? El departamento de Insights de Twitter ha sido cliente de Graphex durante mucho tiempo de Contexto y luego Twitter se cargó de ese departamento. Y yo lo que me enamoró de un producto como Carto era que conseguías esa experiencia de flow, que yo estoy obsesionado con esa idea, que es una idea de un psicólogo, que el flow es un estado en el que los seres humanos entramos, en el que es tan mágico que ni sientes ni padeces. Dejas de tener hambre, se te pasan las horas, ¿no? Este principio me parece el más básico para hacer un buen producto. ¿No os dais cuenta en un momento de que las empresas no tienen ni idea de lo que pasa con sus datos, es de tratar con su data? Y las que dicen que saben más, quizás las que saben menos, ¿no? Entonces, es el problema, yo creo, del mundo de los datos en general, ¿no? Porque todo el mundo quiere usar datos, es evidente que en cualquier trabajo hay que usar datos, poca gente sabe usar datos y es como, vale, ¿por dónde empiezo? Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Hoy estamos con Victoriano Izquierdo. ¿Qué tal, Victoriano? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Encantado de que estés aquí con nosotros. Victoriano es el CEO y cofundador de Graphex, que ahora vamos a ver qué es esto de Graphex. Pero antes de ir ahí, Victoriano, cuéntanos un poquito de dónde vienes tú, cuál es tu historia. O sea, has estado, viendo tu LinkedIn, has siempre estado fundando cosas de emprendedor. Y con este último proyecto de Graphex ya llevas casi 8 años y pico, entonces ya llevas mucho tiempo ahí. Entonces, cuéntanos un poco eso. ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es tu historia rapidilla en 5 minutos? Pues a ver, o sea, soy informático. Realmente con mi socio actual llevo desde que estamos en el cole trasteando y haciendo cosas. Hemos hecho webs Qué guapo y esto, cosas así, ¿no? Sí. Nos conocemos los dos del cole de Granada y siempre hemos estado haciendo cosas. Él ya cuando teníamos 5 años sabía programar, yo hacía más HTML, CSS. Y luego después pues, hice informática un poco por no depender de él. Y fíjate, ahora tengo 35 casi y sigo dependiendo de él. Ahora con la I un poco menos, pero bueno, todavía es mejor que la I. O sea, sois dos perfiles, uno más tech, ¿no? Más developer, sí. Y tú, aun teniendo knowledge de tecnología, más de producto, diríamos. Sí, yo hice informática también y me encanta la tecnología en sí. O sea, diría que siempre hacemos cosas que sentimos que la tecnología es una ventaja competitiva clara, ¿no? Y con el tiempo, claro, me obligué yo un poco a ser más el de negocio, digamos, ¿no? Vale. A mí me gusta, o sea, siempre he estado muy en Twitter, en redes sociales, hablando y contando cosas que me gustan, desde la fotografía a datos, a todo. Sí. Tengo también un pasado como de fotógrafo. Qué guapo. De ahí también un poco la sensibilidad por el diseño y todo esto, ¿no? De hecho, a Cañada, que el otro día entrevistaste, le conozco desde que tengo 17 años, ¿no? Porque ya desde siempre le he admirado mucho y le seguía, y cuando me vine aquí a estudiar informática a Madrid, pues me fui a conocerle y también tiene una conexión con Granada. Ahora he hecho un libro que es una novela que como del futuro, y la portada del libro es una foto mía de Granada. ¡Hostia! ¿En serio? Sí. Qué bueno. Para encontrar aquí conexiones entre los invitados. Qué bueno. Sí. Es buenísimo. Y también volviendo a lo de tu co-founder, o sea, creo que es muy guapo esta combinación de alguien más tech, más dev, y alguien más de negocio, producto, no necesariamente siendo algo de sales. ¿Por qué? Porque a veces si nos vamos a muy de sales, quizá te falta un poquito, ¿no? Tiene que haber overlapping. Es como un diagrama de Venn, ¿sabes? Un diagrama de Venn tiene que haber overlapping. Para mí es top, esta combinación es top. Pero bueno, volvemos. A ver, si lo piensas, esa combinación es que en realidad tiene mucho que ver con... me gusta mucho en informática, te enseñan mucho sobre cómo funcionan distintas técnicas de algoritmos para encontrar cosas, ¿no? En un espacio muy grande. O sea, al final casi toda la algoritmia trata de encontrar el camino a una solución a algo, ¿no? Entonces, cuando tienes que explorar un espacio muy amplio, que no sabes dónde está la respuesta, como es un poco cuando montas una startup, hace falta hacer un equilibrio muy bueno entre ir a lo ancho, que le llaman breadth first search, y el depth, ¿no? Y la profundidad. Entonces yo creo que la combinación de alguien así un poco como yo, que está así un poco, digamos, más disperso y siempre explorando cosas y muy curioso y tal, con alguien que luego tiene mucha capacidad de foco y de profundizar a tope, ¿no? Pues yo creo que es lo que se busca siempre en estos equipos. Qué bueno, totalmente de acuerdo. O sea, no puedo estar más de acuerdo. Entonces, empezáis en el cole a hacer cosas ya. Sí. Y fundáis tu primer negocio también juntos, Contexto.io, ¿lo fundáis juntos? Ok. Sí, realmente Graphex y Contexto, o sea, la empresa siempre se llamaba Graphex Labs y Contexto fue el primer producto que hicimos. Vale.
que trataba de analizar datos de redes sociales, básicamente. O sea, cuando empezamos, acabamos de terminar la universidad y yo había un profesor en la Carlos III, yo estudié ahí, que hacía cosas muy potentes de análisis de datos de redes sociales, de Twitter concretamente, que siempre ha sido como la red social más abierta en datos. Vale. Y más diversa, ¿no? Entonces, a mí me parecía fascinante porque hacía como sociología, pero con datos de redes sociales, también de teléfonos y tal. Y todo era como encontrar patrones en redes, ¿no? Y de nuevo, esas redes podía ser gente llamándose, gente mandándose tweets, similaridad entre las personas, pero todo se mapeaba como una red y todo eran como sistemas complejos. Y entonces en la red estaba un poco como la predicción de lo que iba a pasar. Entonces esta idea de entender cosas complejas, mapeando la información, o sea, un poco ver el bosque, ¿no? Lo de siempre de ver el bosque, ver las conexiones. Vale. Y para predecir algo, pues es lo de siempre, ¿no? Si pudieras saber dónde están todos los átomos del universo y las leyes de la física, pues podrías predecirlo. Entonces, mapear contexto estaba muy destinado a mapear personas. O sea, la idea era Google ha encontrado todas las conexiones entre las webs, con eso inventa el PageRank, con eso es capaz de rankear las webs para una query de manera que es difícil de hackear, aunque el SEO trata de eso, ¿no? Vale. Pero en teoría, esa idea del PageRank trata un poco de minimizar la idea de yo me pongo muchos enlaces, sino veo la estructura de la red y es más difícil de hackear, ¿no? Pues lo mismo con social. En el momento, con social. O sea, la idea yo creo que siempre ha estado muy clara, creo que es evidente. La diferencia es que la web es abierta, los protocolos de la web son abiertos, cualquiera puede hacer un crawler y navegarla. Y el social, las redes sociales, cada una es de su madre, de su empresa. Claro. Cada una pone su gate, ¿no? Sus puertas. Al principio todas estaban súper abiertas a abrirlas porque querían que la gente hiciera clientes. Querían usuarios y querían gente haciendo aplicaciones móviles muy chulas, ¿no? Como Tweetbot y todo esto, ¿no? Incluso Instagram también era muy abierta y LinkedIn también era muy abierta. Y luego ocurrieron varias cosas. Se dieron cuenta que la manera de monetizarlas era poniendo publicidad y si un tercero podía hacer un cliente, podía quitar la publicidad. Y la otra fue un poco el rollo de Cambridge Analytica, la privacidad y todo heavy. Esto, ¿no? Para quien no lo sepa, lo de Cambridge Analytica fue heavy, ¿eh? Bueno, a ver, sí, no, o sea, en parte es un poco mentira, o sea, yo he conocido gente un poco Cuéntanos un poco, Víctor, lo que fue de Cambridge Analytica, un poco. Sí. O sea, el resumen de lo de Cambridge Analytica es que cuando ganó las elecciones Trump, ¿no? Las primeras elecciones. Las primeras elecciones, las de 2016, si no me equivoco. Sí. Se acusó de que Trump manipuló a la gente con anuncios en LinkedIn, o sea, perdón, en Facebook principalmente, porque habían contratado una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, que lo que hacía era un psicólogo de Stanford, había hecho un test de personalidad en el que tú linkabas tu cuenta, dabas permiso a tu auth de Facebook, ellos sacaban tus likes, y entonces entrenaban un modelo y podían predecir la personalidad de alguien por los likes, ¿no? O sea, entonces, si alguien tenía públicos sus likes, podían saber si era una persona que sus padres habían divorciado antes de los 21 años, que era más bien conservadora, que tenía miedo a los inmigrantes. Entonces, la idea que se ha vendido es que Cambridge Analytica le dio esta arma a Trump, ¿no? Como destrucción masiva, ¿no? Y que él consiguió activar a ciertos votantes que de otra manera no hubiera ganado las elecciones. O sea, entonces, básicamente influir en el voto de votantes a través de conocerlos mucho y saber haciéndole publicidad y mostrándole algún tipo de accounts para cambiar su voto. Es muy bestia. Sí, a ver, es curiosa la historia porque en realidad en las de 2008 Facebook presumía de haber sido clave para Obama para ganar las elecciones. O sea, yo mismo Obama lo reconocía, decía, sin poder hacer publicidad microsegmentada en Facebook, no hubiéramos podido activar a mucho votante y ganar esas elecciones, ¿no? En cambio, luego, en 2016, la gente empezó a ver las redes sociales como algo que te manipulaba y no algo que te encontraba y te persuadía, ¿no? La realidad es que mi teoría, o sea, y para nada ninguna afección a Trump, todo lo contrario, pero creo sinceramente que las políticas que tiene Facebook para segmentar publicidad, o sea, son bastante estrictas. Tú no puedes decirle voy a poner un anuncio a esta persona concreta. Tú puedes hacer lookalikes con emails, puedes hacer al que le gusta el Real Madrid poner un anuncio y cosas así. Entonces, sí, hay evidentemente bastante margen de personalizar, ¿no? Y de influir en hacer copies muy específicos a determinadas segmentos poblacionales, ¿no? Pero tiene un límite y creo que el límite de lo de Cambridge Analytica no es tan sofisticado como pueda parecer. O sea, no creo que fuera
mucho más sofisticado de lo que hiciera la campaña en aquel momento era Biden también, no era Hillary Clinton, ¿no? Sí, justo. Bueno. Entonces, pongo un poco en duda que eso fuera tan así y sinceramente creo que los periódicos y los medios, especialmente los medios anti-Trump, ¿no? Pero anti-Facebook sobre todo, porque era una época en la que los medios estaban de Facebook hasta las narices porque les quitó un montón de publicidad de ingresos financieros y creo sinceramente que se magnificó, o sea, hay algo de verdad y un debate muy interesante social, pero creo que se magnificó mucho porque los medios era una narrativa que les interesaba, que iba súper en contra de Facebook, ¿no? Y ahí le cayó la de Dios a Zuckerberg y fue en todos estos memes del juicio y tal. Sí. Entonces, hay verdad, pero al mismo tiempo también creo que hay un poco de exageración. Vamos a dejar en los comentarios un documental que vi sobre este tema que creo que explicaba muy bien. No sé de quién era. Ya lo buscaré porque hace mucho que lo vi. Y lo miráis porque es interesante. Vamos a producto y a datos. En concreto a Graphex. ¿Qué es Graphex, Victoriano? ¿Qué hacéis? Pues verás, o sea, después de este intento de hacer un producto, de hacer el Google del social, ¿no? Vale. Estaba guay, o sea, era un producto que lo construimos entero Miguel y yo hacía el frontend, el backend, ¿no? Sin IA. Sin IA. Y esto era en el año, claro, 2015 o por ahí, creo, 2016, ¿no? Vale. Estuvimos 3 años haciendo eso los dos. Tuvimos buenos clientes, nos pagaban, pues, un SaaS, 1.000 euros al mes, la mayoría de los clientes, empresas grandes. Lo usaban sus departamentos de marketing, mapeaban contextos, o sea, como comunidades muy específicas, desde médicos a influencers en distintos temas y demás, y encontraban quién era relevante verdaderamente y también seguían las narrativas, entendían de qué hablaban esos temas. Les llegaban alertas al mail con, oye, esta red ahora está moviendo mucho este tema, no sé qué, este tío que en la red es muy importante o este tío conecta estas 2 redes, ¿no? Entonces, todos los departamentos de PR, marketing y tal es fundamental porque el trabajo de mucha gente es justo mapear contextos de personas, ¿no? Y las personas generan ideas y las ideas generan narrativas y esas narrativas pues se pueden usar para marketing de 1000 maneras, ¿no? Para crear tus propios contenidos, estrategias de comunicación, hacer eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el producto realmente estaba chulo, pero como digo, la mayor afrenta que tenía era el control del dato. O sea, cada vez teníamos menos acceso. Se quedó Twitter como único provider de datos y era como no queremos despertarnos un día y no tener empresa porque de repente cortan la API, ¿no? Y de hecho acabó pasando. O sea, cuando llegó Elon Musk, que Twitter era cliente nuestro de contexto, o sea, el propio Twitter ha sido cliente nuestro. El departamento de Insights de Twitter ha sido cliente de Graphex durante mucho tiempo de contexto. Qué bueno. Y lo han usado, sí. Y luego Twitter se cargó ese departamento. Entonces, digamos que teníamos ese miedo muy grande, ¿no? Pero lo que habíamos aprendido haciendo ese producto, y es lo que inspira el producto ahora de Graphex, o sea, hay varias influencias aquí. O sea, el contexto lo que vimos era que nos usaban gente de marketing, que era gente que quería hacer cosas más data-driven, o sea, querían hacer estrategias menos basadas en hacer un brainstorming en una pizarra. Vale. Y entonces les encantaba, o sea, funcionaba muy bien porque tenían como grados de libertad suficientes como para ser creativos, ¿vale? Y al mismo tiempo tampoco era un producto demasiado complejo. Entonces, ellos mismos nos decían que querían meter datos internos que tenían en su CRM de alguna de estas personas para complementarlos y poder filtrarlos desde ahí. Entonces, muchos de los conceptos que teníamos, como el propio grafo, que era una manera de segmentar y ver clústeres y ver relaciones entre personas, a filtros que teníamos y demás, ¿vale? Les eran muy naturales y nos decían que la alternativa que tenían con los datos internos de su base de datos de su CRM era Tableau o Power BI. Sí. Un BI, o sea, un dashboard a secas, ¿no? Sí. Entonces nos dimos cuenta que mucha gente quería explorar más el dato y los BIs estaban muy bien para monitorizar métricas, para ver si las ventas subían, si bajaban, o sea, para contabilizar, ¿no? Ver las tendencias, pero no funcionaban para hacer estrategias, para explorar y para aprender cosas de los datos, ¿no? Entonces, en esa idea de la gente quiere explorar datos, quiere tener mucha más autonomía y no son gente técnica, y Tableau, Power BI son buenos una vez que alguien hace el dashboard técnico, pero luego crear un gráfico de cero es muy difícil. Es un drama. ¿No? Pues ese era el pain principal que vimos, ¿no? Entonces, luego tuvimos un par de influencias más, ¿no? Para antes de empezar a hacer nada. Una era Carto, que creo que habéis hablado alguna vez aquí. Con sonado alguna. Íñigo Medina, ¿no? Estuvo en Carto, en CTO. Y Santana también creo que estuvo, ¿no? Santana creo también. Sí, han pasado aquí ex-Cartos. Has tenido muchos ex-Cartos, sí. ¿Guli pasó por Carto? No, Guli no. Guli no. Me he confundido. No. Sí. Pero hubo gente, sí.
Pues bueno, básicamente Carto para mí tuvo mucho impacto porque yo creo que fue la startup más guay después de Twenty. O sea, Twenty diría que cuando yo estaba en la uni era la única startup, claro, como rollo, ¿sabes? Con diseño que molaba, que crecía. Se acabó vendiendo a Telefónica y fue un poco el fin, ¿no? Sí. Pero mucha gente, de hecho, tenía muchos Twenties Carto, ¿no? O sea, siempre están estas mafias, ¿no? La mafia de Twenty es espectacular. O sea, sí. En el buen sentido, ¿eh? O sea, es una mafia tan buena que en cada podcast que hago es un ex-Twenty, muchas veces. O sea, se nota mucho. Totalmente. Entonces, yo en la uni, pues me acuerdo que, joder, le tenía mucha admiración. Al principio era una consultora que hacía visualización de datos que se llamaba Visuality y luego productificaron hacia Carto. Y me encantaba, iba a charlas, hackathons que hacían, lo seguía mucho en redes y tal, ¿no? Y usaba el producto y me encantaba. Y yo estaba en ese momento haciendo informática y cada vez tenía más la tentación de ir hacia el mundo de los datos, que en ese momento no era tan... O sea, años después ha tenido mucha más moda. Yo recuerdo que hice como una especialidad en IA, en la uni, en la Carlos III, te podías dentro de informática hacer como especialidad. Pues la de IA fue la menos demandada, pero con diferencia, al nivel de que casi no sale, ¿sabes? Imagínate. Qué visión, o sea, qué visión del futuro. Sí. O sea, todo el tema del data science y la IA no era nada hot en 2015, o sea, que no hace tanto. O sea, era mobile, ¿no? En ese momento, lo hot. Mobile, claro, era mobile y social. Sí. Exacto, todo el mundo estaba haciendo apps móviles, que era súper demandado. 2008, 2009 salió el iPhone, pues todavía 2015 estaba esa senda, ¿no? Entonces, bueno, además la web todavía era muy cutre para hacer cosas, interfaces complejas. O sea, para que te hagas una idea, no existía React. Se usaba una cosa que se llama Backbone, que era como lo que hubo anterior a React y lo hicieron unos tíos del New York Times para hacer visualizaciones de datos. O sea, que el predecesor de hacer interfaces. O sea, era esa época, ¿no? Total, que Carto para mí fue como una gran inspiración porque en ese momento, bueno, a día de hoy, Tableau y Power BI siguen siendo mayoritariamente aplicaciones desktop. O sea, no han terminado de migrar la aplicación al cloud y la versión cloud es muy pobre. O sea, no puedes hacer el 80% de las cosas, ¿vale? O sea, en 2025. Es muy es que es como que las aplicaciones de Data Analytics y las que consumen fuentes de varias fuentes de datos y tal, como es difícil ver productos que digas qué bonito es este producto, qué gusto. Salió Metabase, ¿no? Metabase creo que ha hecho un trabajo aquí, pero... Sí, probablemente los que mejor trabajo han hecho haciendo algo cloud, open source y tal en BI. Justo, pero no... Sigue habiendo... O sea, en 2025 es lo que dices. Las empresas son empresas de datos. O sea, en general las empresas toman decisiones con datos. Pero no es como el top de los productos digital. O sea, que interesante. Es que, a ver, mi conclusión después de casi 10 años metido en esto, ¿no? Es que son productos extremadamente complejos de hacer. Ahora entenderemos un poco el porqué, ¿no? Pero es que es muy jodido y hay muchos intentos. Yo tengo un Notion con 500 productos de datos que he visto. O sea, y yo que muchos han muerto, datos, seguro. La inmensa mayoría, ¿no? O sea, la inmensísima mayoría. O sea, es que yo creo que, sinceramente creo que es dentro de los verticales que puedes estar, Analytics, yo creo que es el que tiene más gente que empieza súper motivada e incluso se levanta pasta y tal y más gente muere, ¿no? Porque es como muy obvio, o sea, creo que es un problema obvio. Todo el mundo ve el valor de los datos, pero es tan complejo hacerlo bien. O sea, es tan compleja esa idea bonita de conseguir que gente no técnica llegue a sacar una conclusión con un dato, ¿no? Que es muy difícil, que requiere mucha paciencia de hacer el producto, ¿no? Sí, entonces, eso es lo que... Por eso llevamos tantos años metidos en esto. Interesantísimo esto, interesantísimo. Y entonces, la primera versión de Graphex, ¿cómo era? O sea, era con esto que comentabas, ¿no? Sí, claro, entonces... Sí, la primera versión de Graphex era, a ver, no queríamos hacer un BI, entonces la idea estaba clara, no queríamos hacer una copia de Power BI y Tableau porque el pain que veíamos era que estas aplicaciones no servían para explorar, servían para definir a alguien lentamente un gráfico y ponerlo en un dashboard, ¿no? ¿Vale? Entonces, nos inspiramos en varias cosas. Una, el propio Carto. O sea, el Carto tenía una interfaz muy exploratoria, pero para hacer mapas. ¿Vale? O sea, no servía... O sea, si querías hacer una exploración de datos en un mapa, estaba muy bien. Tenía de los cross filters. Tenía, por ejemplo, si subías direcciones, ¿no? De puntos. Imagínate que te exportas Google Maps con puntos donde están los restaurantes, ¿no? Y quieres ponerlos en un mapa. Vale. Pero necesitas sacar las coordenadas, ¿no? Pues con un botón le dabas a la columna y te decía enriching
y entonces te sacaba las coordenadas. Y luego le pinchabas en un botón y te ponía los puntos en el mapa. Hostia. Y luego pinchabas otro botón y clusterizaba los puntos Qué y veías guapo. el heatmap, ¿no? Y luego le ponías otra columna y te salía para filtrarlos por el rating. Y luego hacías así y se quedaba iluminados los restaurantes que mejor nota tenían, ¿no? Hostia. Entonces eso a mí me parecía chulísimo, ¿no? Porque es tener ese flow. O sea, a mí yo lo que me enamoró de un producto como Carto era que conseguías esa experiencia de flow. Que yo estoy obsesionado con esa idea, que es una idea de un psicólogo, hay un libro que se llama así, Flow, que tiene un apellido impronunciable, es como húngaro, se llama Mihaly Csikszentmihalyi, no sé qué. Lo vamos a poner Es en una la idea sección. Sí, luego lo pones. Pero tiene una TED Talk muy buena. Su hijo, que tiene el mismo apellido. Mihaly Csikszentmihalyi. No, Sí, ahí no es le imposible vamos. pronunciar. Imposible. Pero el señor Mihaly, además el apellido acaba en Mihaly también, creo. Sí, es verdad. Qué loco, tío. Sí. Sí. Ese hombre, además, tiene una historia vital interesante. Se crió en la Segunda Guerra Mundial con las bombas de niño y tal. Hostia. Y cuenta mucho cómo eso le llevó a todo lo que ha investigado. Vale. Pero bueno, la idea del flow, se ha tirado toda su vida como psicólogo con esta idea del flow, y su hijo, como digo, también. Y es esta idea de que el flow es un estado en el que los seres humanos entramos, en el que es tan mágico que ni sientes ni padeces. O sea, ni Vale. dejas de tener hambre, se te pasan las horas, ¿no? Y, por ejemplo, jugar videojuegos podría ser un ejemplo de flow, ¿no? Vale. Porque consiguen los videojuegos, ¿no?, meterte en un estado en el que ni el reto que tienes por delante es tan difícil que dices, mira, paso, o sea, esto me sobrepasa, ni tampoco es tan fácil que te aburres, ¿no? Entonces, los niveles y el juego está diseñado para mantenerte en ese punto perfecto de tal, ¿no? Que Esta es la idea normalmente, perdón, Victoriano, este punto de flow lo vives cuando haces algo que te gusta, ¿no? O sea, Sí. Si os habéis leído el típico libro del Ikigai, lo habla un Sí. poco esto de que cuando has encontrado tu El autor Ikigai... es muy amigo mío, el autor. De hecho, lo voy a ver ¿sí? unas semanas en Japón. ¡Ostras! Pues diré Sí. que es mi libro favorito, o de mis libros favoritos. Se lo diré, y se lo diré. Y que es un libro espectacular. Pero bueno, habla un poco de esto, de cuando estás en un momento de flow, es como un momento de eso, de que pierdas un poco el concepto de conciencia y de tiempo, ¿no? Y vas haciendo Exacto. algo que te encanta y que lo vas haciendo, ¿no? Exacto. Y parte de que te encante algo siempre, y esto es otra idea así que creo que he visto en la vida, ¿no? Es que tiene que haber ese equilibrio entre lo exótico, lo desconocido, ¿no? Y al mismo tiempo cierta familiaridad y sentir que reconoces cierto patrón, ¿no? 100%. Entonces, este principio me parece el más básico para hacer un buen producto. El que es muy fan de esta idea también es el Rahul, el de Superhuman. Vale. Este también siempre cuenta esta idea, ¿no? De cómo Superhuman lo han diseñado para que sea una especie de videojuego, de que tienes shortcuts que tienes que memorizar, pero una vez que los memorizas te sientes súper rápido y súper hábil, ¿no? Entonces, a mí esa idea me encanta. O sea, es nivel top ya de hacer producto esto, ¿eh? Claro, a mí eso es la excelencia, ¿no? Aviso para la audiencia, excelencia, ¿eh? Claro, y yo creo que, joder, la escuela de Cañada, o sea, Sí. Sergio Saliva, que salió de estar con Javier Cañada, Dani Saltarén, que también es amigo, hemos compartido oficina. O sea, toda esta escuela, de toda esta gente que busca la excelencia en diseño y en producto, creo que tienen interiorizado esta idea también, ¿no? Y como digo, Carto tenía mucho de esto, y luego hubo otros productos que nos inspiraron, más de datos, ¿no? O sea, había uno que se llama Trifacta, que estos tíos salieron, eran de hecho del mismo departamento académico de donde salió Tableau, vale. Pero fue como un intento de hacer también transformación de datos. O sea, ellos se enfocaron solo en transformar los datos de una manera súper ágil, ¿no? Y muy intuitiva, con Flow. Vale. Entonces estos tíos levantaron como 100 kilos. Cuando nosotros empezamos habían levantado 100 millones y solo hacían transformación de datos, ¿no? Y era web también, y tenía como ideas en plan de que hacías highlight a 2 filas que para ti era un patrón. Imagínate que querías sacar el dominio de una URL, vale, y tú seleccionabas como la parte del dominio haciendo así. Pues un motor infería una regex y te la ponía, y ahora un poco como la IA, ¿no? Como magia. Y entonces te genera una columna nueva como automáticamente diciéndote, mira, voy a sacarte esto. Y tú decías, confirmar. Y entonces confirmabas y salía, ¿no? Hostia. Entonces, claro, todo esto en Excel era como imposible, ¿no? Sí, o sea, inimaginable, ¿no? Qué guapo. Y para mí esto, que también tengo una conexión un poco con el mundo del periodismo, porque como me gustaba mucho la fotografía, trabajaba de adolescente en periódicos como El Ideal de Granada, El País, vale, y he hecho fotos de fotoperiodismo y demás. Entonces, siempre me ha fascinado un poco el periodismo y conozco muchos periodistas, he ido a muchos congresos de periodismo y demás. Vale. Entonces, claro,
en la universidad y tal también conocí muchos periodistas de datos. Ahora me llevo fenomenal con todos los más relevantes en España. O sea, Kiko Llaneras, Daniel Igrasso, todo esto. O sea, me parece súper chulo el trabajo que hacen. Vale. Y entonces, los periodistas de datos también me parecen como un usuario muy interesante porque para mí siempre ha sido como, oye, los medios están llenos de, pues eso, hablar de noticias que son más anecdóticas, se centran en personas y no tanto en los patrones de políticas públicas, de cosas que pasan, ¿no? De verdad que son las que hacen que se mueva el mundo y mejore todo mucho mejor, ¿no? Entonces, pues claro, un poco esa inspiración, mucha de la innovación de las interfaces la hacía la gente del New York Times, como Mike Bostock, que es el que hizo D3, la librería. Entonces, era como por el momento y el tiempo, para mí y para mi background, era como imposible no querer dedicar mi vida a hacer las mejores interfaces para analizar y trabajar con datos, ¿no? Entonces, ese es un poco ¿no? Como el contexto de lo que había. Y además se llamaba contexto lo primero que hicimos. Y una pregunta, Victoriano. O sea, que me parece importante como esto que comentabas del origen. Es que lo has descrito muy bien, el origen de cómo empiezas, ¿no? De entendiendo bien un problema que ya habías hecho en contexto, teniendo muy claro que querías trabajar con datos, teniendo muy claro que había un pain ahí en la parte de gente no técnica, la UI, UX, tal. Entonces, cuando tú empiezas, tienes ya clarísimo el producto que tienes que construir, porque cuando creas un producto tan jodido como el que estamos diciendo, hasta que no validas exactamente cómo va a ser el producto, te puedes pasar tiempo. ¿Cómo haces este previo? ¿Te puedes construir ya como un loco o cómo vas haciendo este previo? No, a ver, lo que hicimos bien fue primero que para empezar conseguimos levantar pasta, que no era fácil porque éramos muy jóvenes, no habíamos hecho nada. Tuvimos la suerte que justo Keifan estaba empezando ahí y Arrola se llevaba muy bien con la gente de Carto porque él había invertido en Carto, fue el primer inversor. Y entonces justo nos metió Miguel Arias como Angel y luego él nos recomendó a Iñaki y tal, ¿no? Y entonces, bueno, Enrique Dans también, que yo me llevaba muy bien con él y se llevaba muy bien con Iñaki. Entonces, tuve la suerte de levantar mi división como para no ser Miguel y yo solos, ¿no? Y fichar a alguien más, ¿no? Entonces fichamos a Juan, que sigue con nosotros, y a Tomás. Y Juan tiene un doctorado justo en esto. O sea, él hizo un doctorado en Human Computer Interaction para hacer interfaces de análisis de datos, ¿sabes? Hostias. Y esto fue porque fui a un DataBeers, que era un evento que se hacía, creo que ya no se hace. Además, me acuerdo que Javier Cañada habló antes que yo, o sea, fíjate. Y como era de gente friki de los datos, pues yo conté como un poco la idea de lo que queríamos hacer. Y se me acercó Juan y lo fichamos. Y entonces entre Juan, Miguel y yo, y luego Tomás, que también sigue con nosotros y es el Lead Data Scientist, ¿no? Y él había hecho también, pues, doctor. Los dos teníamos un perfil académico, pero luego de haber trabajado en el mundo real. Vale. Entonces era como que teníamos una idea bastante vaga, en realidad, de lo que queríamos hacer. O sea, sí que teníamos ideas de... Tiene que ser para ayudar a encontrar patrones, tiene que ser explorativo y tiene que ser totalmente sin código, como no code total, porque queremos que lo usen gente que sea expertos en un dominio y que quieran usar datos para aprender más y no data scientist, ¿no? Porque la alternativa era un notebook de Python o escribir código en R, ¿no? Entonces, ¿sabes? Eso era como los principios. Pero, dicho lo cual, no teníamos ni idea de hecho, hemos estado muchos años dando vueltas de exactamente cuál es el caso de uso que estamos vendiendo para quién. O sea, es un periodista de datos, es un tío de marketing que quiere ver los datos de los leads, es un tío que quiere ver los datos de los anuncios, quiere optimizar campañas de no sé qué. O sea, eso es lo jodido del mundo de los datos. Es el problema, yo creo, del mundo de los datos en general, ¿no? Porque todo el mundo quiere usar datos. Es evidente que en cualquier trabajo hay que usar datos. Poca gente sabe usar datos y es como, vale, ¿por dónde empiezo? Sí. ¿Y qué es eso? Es muy horizontal, es un problema muy horizontal y también... claro, para mí era evidente que teníamos que hacer un producto horizontal porque toda la gente que le había ido bien, todas las empresas que habían sido muy grandes eran muy horizontales. O sea, ninguna era un vertical de voy a hacer un producto... Bueno, a ver, había productos verticales famosos como Mixpanel, por ejemplo, es un producto de datos vertical para ver datos de eventos de usuario, ¿no? Del producto, ¿no? Sí, pero antes de ir a Graphex, antes de ir más al producto, ¿no os dais cuenta en un momento de que las empresas no tienen ni idea de lo que pasa con sus datos, es de tratar con su data? O sea, yo mi experiencia en las empresas que he estado es que no tienen ni idea. O sea, las empresas no tienen ni idea. Y las que dicen que saben más, quizás las que saben menos, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí ha sido la gran decepción de 10 años invertidos de mi vida en esto ha sido
que es un poco huevo, para mí siempre es un poco huevo gallina, ¿no? Siempre he querido decir, pues es así porque no tienen buenas herramientas, ¿sabes? O sea, es como, pues eso, si una empresa intentara hacer envíos express, ¿no? Y tuvieran que ir a caballo, ¿no? Entonces no se desarrolla la industria porque con caballos no se puede hacer esa industria, ¿vale? Ya. Entonces, claro, puedes pensar que esa manera de engañarte a ti mismo, puedes pensar que hay algo de realidad, ¿no? Yo siempre he creído que hay algo de realidad y a día de hoy lo sigo pensando y ahora está la esperanza en que la IA pueda hacer ese gap. Pero al mismo tiempo te diré, soy escéptico porque hay un tema que va más allá de que la IA te haga el gráfico que necesitas, sino que tengas incluso buenas preguntas de partida, ¿sabes? Por mucho que la IA te pueda ayudar, hace falta tener una mentalidad verdaderamente de pensar en datos, ¿no? Y eso, claro, es muy complicado aunque tengas buenas herramientas, ¿sabes? O sea, además creo que la gente está muy corrompida ya. O sea, creo también que la atención ha ido hacia abajo. O sea, yo lo veo, ¿eh? O sea, yo creo que cada vez tengo esto más claro que la gente más joven, o sea, cuanto más joven es el usuario, menos capacidad de atención. Entonces, un producto como el nuestro, por mucho que hemos intentado hacerlo fácil, ahora lo verás en la demo, para mí la referencia también siempre ha sido Photoshop, en el sentido de que yo cuando tenía 15 años me hacía tutoriales, o sea, veía tutoriales de Photoshop, me compraba libros de Photoshop. Hay gente que se apunta a cursos para aprender Photoshop o AutoCAD, ¿no? O sea, es un software que le tienes que invertir tiempo, no es un software que nadie espera. Claro. Son abstracciones que una vez que las aprendas tienen todo el sentido del mundo y ya no sabes pensar sin esas abstracciones, trabajar con layers, con máscaras de capa, ¿sabes? O sea, son abstracciones que no son naturales, lo de la única interfaz intuitiva es el pezón, pues, o sea, quiero decir, puedes hacer un vertical como Canva si quieres hacer algo simple como mezclar dos layers y automatizar tal con templates, ¿vale? Y es una demostración de que puedes productificar algo sin una interfaz demasiado compleja. Pero si quieres hacer un trabajo profesional con un nivel de complejidad y una herramienta muy horizontal, vas a tener que generar abstracciones que se necesitan aprender y se necesita invertir tiempo. Y la realidad es que de 20 y tantas mil personas que se han registrado en Graphex hasta el día de hoy, creo que solamente menos de un 10 o 15% le ha dedicado más de 10-15 minutos, ¿sabes? En la primera sesión, ¿sabes? Entonces, entonces, claro, ¿sabes? El time to value ese hoy día es muy, muy corto. Entonces es muy difícil hacer PLG con un time to value de horas, ¿sabes? Da la sensación, es que es lo que dices. O sea, así como en otras verticales o en otras áreas de negocio o de producto, sí que has visto players que han conseguido hacer esto. En design, que me estaba resonando Figma, ¿no? Cuando has comentado. Sí, claro. Pero bueno, Figma cada vez se está complejizando más, también. Y ojo, a ver hacia dónde llega. Pero en los datos, totalmente. O sea, es un problema tan grande y tan enorme que quizá los que se han verticalizado más, como decías antes, quizá con el Product Analytics, los Mixed Panels Amplitudes, han sido quizá winners en su espacio. Bueno, al mismo tiempo, ¿cuántos product managers de verdad usan bien Amplitude y Mixed Panels? Totalmente. ¿Sabes? O sea, que incluso verticalizándolo, ¿cuántos de verdad saben usarlo bien y sacarle partido? Porque yo escucho un montón de gente que tal, pero luego les preguntas y hacen lo básico, el funnel analysis, ¿no? Los cohortes y sacan conclusiones muy dispersas, ¿no? O sea... Es que no se sabe usar con datos, no se sabe. Pero bueno, siguiendo un poco, antes de ir a la demo, ¿cómo, o sea, cuando empezáis, levantáis pasta, cuánto levantáis? Pues primero hicimos $500,000, ¿vale? Con eso estuvimos como un año, creo. Luego levantamos $1 millón más del propio Keyfound. Luego tuvimos suerte de que nos dieron 1,3 millones gratis de la Unión Europea del Horizonte 2020. Hostia, joder. Que a fondo perdido. Eso está bastante bien. Y luego hicimos hace 2 años y medio, creo ya, ¿no? Hicimos una ronda de casi 4 millones. O sea, hemos levantado como 7 millones en total. Muy bien. Bastante dinero, teniendo en cuenta que todas las rondas han sido sin llegar a estar facturando una cosa de locos. Nunca habíamos llegado, o sea, quiero decir que todo ha sido seed, digamos, ¿no? O sea, por valoraciones por debajo de 20 millones. O sea, la última fue a 20 y algo. Que te das una idea. Ole. ¿Y cuánto les cobrabais a las empresas? ¿Cómo lo hacíais el pricing model aquí? Sí, esto hemos iterado 1000 veces. O sea, por al principio... points, No, al principio no había un pricing público, o sea, lo hacíamos en plan, había un freemium y luego cuando una empresa quería tal, hablábamos con ella y en función de, pues bueno, el valor que pensábamos que le podíamos dar, ¿no? Y lo que estaba dispuesto a pagar, pues le cobrábamos más o menos, ¿no? Vale. Y los primeros precios siempre hemos ido mucho al rango este de los 1.000 euros, 1.000, 2.000 euros,
yo creo que es un rango típico de productos que se ven como que tienen cierta sofisticación y que te compra una empresa más o menos grande, ¿vale? Creo que es un espacio que la gente se siente cómoda con esa cantidad de dinero, ¿vale? Y hemos estado mucho tiempo con ese sistema de pricing. Luego después probamos a hacer PLG, o sea, de sacar un precio público que está puesto actualmente en la web. Tiene empieza en 150 euros al mes y luego pagas 50 euros por asiento y los viewers son gratis, solo los asientos de editor. Y la verdad que funcionaba muy mal. O sea, quiero decir, ahora te doy cuenta. Sí, porque, por lo que te digo, porque hay y no solo nosotros, o sea, no conozco a día de hoy ningún producto de analítica de datos avanzada que le haya funcionado ninguno de estos modelos. Por lo que te digo, porque el usuario, el time to value es muy alto, entonces no va a funcionar que te llegue alguien, tenga una tarjeta de crédito, la meta, y aunque lo hagas, como editor es lo que cobras y los equipos de datos son pequeños y los analistas al final no hay un montón tampoco, no vas a vender muchos asientos ni siquiera a una empresa grande, ¿no? Entonces es muy complicado hacer cuentas de, pues eso, de más de 1.000, 2.000 euros al mes con ese pricing. Dicho lo cual, las tenemos, pero suelen ser consultoras, agencias, suelen ser como empresas muy particulares y no tanto la empresa que pensábamos, ¿no? Entonces, ahora lo que hemos estado haciendo últimamente, aparte de mantener eso, que bueno, es que también tenemos pues como 40 o 50 clientes con ese modelo que, oye, nos da un dinero significativo. Vale. No puedes ir y, ¿sabes? Sí, como no puedes ir a la mañana. Sí. Pero bueno, lo que hemos hecho estos meses es que ahora combinamos ese modelo con que también tenemos un enterprise en el que nosotros te acompañamos con el onboarding y te ayudamos a hacer cosas y damos como servicios, ¿no? Encima del producto. Que es el modelo que yo he visto que le ha funcionado a otras empresas en el espacio como Dataiku, que es francesa y factura 300 millones, DataRobot, que es americana y también factura unos cuantos cientos de millones. El propio Carto hace un poco bastante ese modelo, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que en este tipo de productos, que es un producto complejo, que a la empresa le cuesta hacer la adaptación porque tiene muchos use cases y necesita bastante onboarding y tal, y el departamento que te va a trabajar es pequeño y está hasta arriba, les entra de maravillas y les dices, vamos a tickets de 40, 50, 100.000 euros al año. Hay gente de nuestro equipo que te ayuda. Tú vas a tener un valor más o menos tangible porque te visualizo cómo va a ser lo final. Lo final va a ser un modelo predictivo que vas a integrar en tu CRM y te va a clasificar los leads y cosas así, ¿no? Y que te va a dar este valor porque te va a bajar el churn un tanto por ciento, porque te va a aumentar la conversión un tanto por ciento y demás. Entonces, ese ha sido el proceso de madurez. Si volviera a empezar, probablemente empezaría... ¿Por aquí? Sí, hubiera empezado haciendo bastante más servicios porque te ayuda mucho. A ver, yo siempre he estado encima de los clientes, mirando cómo lo usan y demás. Lo que pasa es que si empiezas con los servicios, el producto es muy maduro y es un producto con mucho espacio que hacer. Claro, tienen muchos recursos intentando hacer a mano algo y no los acabas de hacer el producto, de automatizar. Entonces tampoco es tan obvio, ¿no? Como empezar por ahí, ¿sabes? Y también, vamos a ser sinceros, Victoria, el sueño húmedo de cualquier tipo de producto es el self-service, el PLG. Sí, por supuesto. Y dices, hay que empezar por ahí y ya, voy a recular. A poca gente le apetece, pues eso, montar un equipo de servicios. Además, que es muy difícil porque hay muy poca gente buena que sepa tratar con el cliente y ser técnico a la vez, ¿no? Entonces bueno, es un espacio bastante interesante, pero complicado. Antes de ir a la demo, ¿en qué momento decidís, no? Porque lo que has comentado al principio, los tickets estos de 1.000, 2.000 euros al mes por empresa. Aquí os vais a empresas enterprise, o sea, esto es una venta enterprise. Una startup no te paga 1.000 pavos al mes. Una startup, claro. O sea, ¿aquí hacéis directamente el go-to-market hacia ahí? ¿O habéis probado, o sea, quizá con el PLG habéis intentado ir a startups más pequeñas? ¿O ya nunca, o sea, lo habéis tenido claro dónde aportaba el valor claro al producto? A ver, a empresas claro, muy grandes. Un descubrimiento que hemos hecho es que las startups no son buenos clientes de un producto de analítica. Porque no analizan. Eso por una parte. La segunda es porque si no tienes Product Market Fit, no hay patrones reales en tus datos. O sea, si no tienes Product Market Fit, una empresa está todo el rato haciendo experimentos, está cambiando el producto, está cambiando el go-to-market, está cambiando todo. Entonces, da poco tiempo a acumular un volumen alto de datos y que además tengan patrón, ¿sabes? Total. Entonces, por eso no se puede hacer científico la parte inicial de una startup, porque para que sea ciencia tienes que de manera consistente recabar datos durante un tiempo tal y con un volumen grande de tal para que empiece a haber patrones, ¿no? Entonces,
Entonces, por eso las startups siempre han sido un mal cliente, a no ser que, o sea, hay excepciones, porque no te he contado, pero realmente hicimos un vertical inicial muy enfocado a analizar datos de texto. O sea, cuando nosotros empezamos Graphics, antes de todo el rollo del GenAI actual que viene del paper de los Transformers, el precursor de los Transformers son los embeddings, que Word2Vec y tal. Es un paper que hizo un tío que se llama Mikolov, que estaba en Google, que estaba muy conectado luego el Attention User Unit. Y esto sale en 2014, 2015, justo cuando estábamos empezando. Entonces, los embeddings al final es hacer como esta representación numérica de un texto, ¿no? Una palabra. Sí. Y ahí vimos también una empresa que empezó a innovar con eso, que se llama Quid, que también había levantado mucha pasta y que hacía como encontrar topics no supervisados de textos de todo, de noticias, de cosas sociales, de NPS de los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos pareció súper sexy porque sabíamos hacer la tecnología, estaba empezando, o sea, la idea de entender el texto siempre ha sido súper llamativa porque a día de hoy, o sea, incluso con tal, todavía hay muchas empresas que no saben entender bien lo que le dicen sus clientes, ¿no? Pues imagínate hace 10 años, ¿no? Entonces, empezamos primero haciendo eso y entonces teníamos una herramienta que seguimos teniendo que te sacaba un montón de textos de Google, de Twitter, de tal. Entonces, hicimos como algo muy vertical en realidad, que era de, oye, puedes sacar aquí todos los resultados de Google, todos los tweets, tal, todas tus reviews de eso y entender los topics y cruzarlas con datos del cliente. Entonces, ese fue como un primer go-to-market y la verdad que conseguimos bastantes clientes también de eso, pero mientras que hacíamos modelos predictivos y otras cosas más horizontales de analítica, ¿sabes? Entonces hicimos eso, ¿no? Pero ese mercado es relativamente pequeño, ¿sabes? Ya, ¿y eso os lo habéis cargado o no? Ese producto. No, lo tenemos. De hecho, estábamos en pleno proceso de reimpulsarlo porque se ha dado la circunstancia de que justo todo lo que está saliendo ahora es excepcionalmente bueno, haciendo la parte que ahí no hacíamos del todo bien, ¿sabes? O sea, entonces lo estamos resucitando bastante ahora, justo. Totalmente. Sí. Oye, Victoriano, si quieres, vamos a la demo y nos explicas un poco lo que tenéis. Si quieres, perfecto. Tú mismo puedes compartir pantalla y vamos a ir comentando. Pero la verdad es que muy chulo todo esto que nos explicas, ¿eh? O sea, muy guapo. La verdad, a mí me ha encantado. Es que es apasionante. A mí esto de verdad que lo vivo con mucha pasión porque de verdad que tiene... A ver, es que siempre se habla... O sea, joder, lo que ha avanzado el mundo es la ciencia, ¿no? O sea, y la ciencia, por definición, siempre es ciencia de datos. Entonces, los científicos normales siempre han estado muy constreñidos a trabajar con pocos datos porque tienen pocos recursos y poco dinero. Total. Entonces, hacen pocos pacientes, pocos encuestados, pocos... Entonces, que las empresas ahora de repente tengan estas capacidades de recolectar Big Data, es ¿no? espectacular. O sea, pues puede avanzar mucho el mundo, no solo a nivel de una empresa, sino el mundo entero. Entonces, ese sueño está ahí, sigue ahí, es muy real y es muy grande, un reto. Entonces, por eso yo creo que los que estamos metidos en esto lo vemos con mucha pasión en general, pero muy duro a la vez. Pero bueno. Te cuento, mira, bueno, esto es lo que se ve cuando, si te abres una cuenta en Graphics, que hay cuentas gratuitas, ¿vale? La única limitación es que te hacemos si conectas un dataset muy grande, te hacemos un sample de 4.000 filas, que suele ser suficiente para ver patrones, pero no tienes todo, ¿no? ¿Vale? Y luego que solo hay 4 proyectos máximos, si no tienes que ir borrándolos, ¿vale? Okay. Esa es la única limitación que tiene el freemium. Pero bueno, si te abres una cuenta freemium, verás que aquí hay un gallery que tenemos proyectos de ejemplos, ¿vale? Para que la gente pueda jugar con ellos antes si no tiene un dataset interesante, ¿no? Entonces, como ves, aquí tengo de todo. Tengo aquí de telco customer churn, o sea, predecir los clientes que se van de una teleco, lead scoring de un portal educativo. Estos son datos reales, que ahora te lo enseño, de Amazon. 1,8 millones de compras. Tengo aquí llamadas reales a la policía de Nueva York, 1,2 millones. Hostia. Estos son créditos reales que han pedido a una startup que se llama Lending Club, que también lo liberaron los datos. Estos son todos los jugadores del FIFA y he predicho jugadores infravalorados. Esto es decir, empleados que se van a ir de una empresa. Bueno, en fin, tengo de todo. Como puedes ver, estos son pisos de Madrid que he predicho el valor también en los infravalorados, ¿vale? Hostia. Sí, o sea,
hay un montón, ¿vale? Esto de idealista nos interesa, ¿eh? A más de uno, seguro. Está muy chulo, sí. Yo también lo miro. Estos son datos de Lola Market, que la compró Globo, y los founders los conocemos, son amigos, y nos los dieron de compras reales en Mercadona para entender qué productos se compran juntos. Bueno, qué bueno. Sí. O sea, la verdad que si a alguien le gustan los datos, creo que se lo puede pasar muy bien. Simplemente ojeando todos los datos que tengo aquí, todas las pelis de IMDb. Bueno, o sea, tengo un dataset hasta de montañas rusas, ¿sabes? O sea, quiero decir, la encuesta de estructura laboral salarial para encontrar patrones de los salarios en España, ¿sabes? Bueno. Predecir un salario. Bueno, en fin, de todo, ¿vale? Las reviews de Trustpilot, de N26 versus Wise, o sea, los Airbnbs de Londres, bueno, en fin. Te voy a enseñar, voy a ir un poco de, creo, más sencillo a más difícil, ¿vale? Venga. Mira, voy a empezar por el del texto, porque como es el que en realidad empezamos... es el que en realidad te he dicho que hicimos el primer go-to-market. Creo que es interesante para que lo entiendas. Vale. Bueno, hay un producto complementario, como te he dicho, que se llama Tractor. Ahora lo vamos a sacar. Si entras a tractor.graphex.com puedes entrar y usarlo sin abrirte una cuenta en Graphex. Solo que te va a pedir una API key de Apify, que es un servicio que usamos por detrás como scraper, ¿vale? Lo vamos a hacer para que te demos crédito gratis nosotros de Apify, no te tengas que sacar el API key, ¿vale? Super. Pero bueno, este productito lo que te hace es que tú pones aquí, por ejemplo, no sé, Globo, ¿vale? Vale. Y entonces tú le dices competitors o pain points, ¿vale? Vamos a poner competitors. Y entonces esto aquí ahora piensa, bueno, lo he puesto en inglés, vamos a ponerlo en español. Vale. Y entonces esto piensa queries que la gente puede buscar donde pueden salir competidores de Globo, ¿vale? En plan, competidores de entrega a domicilio, mejores aplicaciones de entrega de comida, servicios de mensajería comparativa, no sé qué, ¿vale? O pain points, ¿vale? O sea, también de qué pains, pues problemas con la entrega de comida a domicilio, quejas de servicio, no sé qué, ¿vale? Entonces tú puedes poner aquí varios nombres, lo que sea, y te salen como queries interesantes en Google. Puedes decir que te imite la búsqueda en España, ¿vale? Que te saque la primera página de 100 resultados, le das a Get Pages, te dice cuánto te va a costar, le das aquí. Y entonces tú empiezas a scrapear Google, ¿vale? Y te va a sacar pues miles de cosas que posicionan bien allá donde la gente busca cosas de pain points de Globo, ¿vale? Hostia, qué bueno. Entonces aquí vas viendo lo que está sacando, lo voy a parar, que no consumir más. Y entonces esto me lo puedo bajar y esto es un CSV, ¿vale? Si lo ves aquí, tiene, a ver, se abra, a ver... Ahí está, ¿vale? Entonces tendrías aquí, pues eso, cosas de los 5 problemas de reparto a domicilio para restaurantes, no sé qué, de trioter.com es no sé qué, ¿no? El cero residuo, el impacto medioambiental de la comida a domicilio. Un mogollón de gente quejándose de cosas relacionadas con reparto a domicilio, Globo, etcétera, ¿no? Entonces tú imagínate que yo trabajo en Globo y quiero entender, ¿no? Pues cuál es la narrativa que puede usar en contra de mí los usuarios, el gobierno tal, y cómo se habla de mí respecto a Just Eat o lo que sea, ¿no? De hecho, aquí ya ves, aquí Just Eat, tal, Domino, no sé qué, ¿no? Vale. Entonces, claro, no te vas a entrar aquí noticia a noticia, abrirte todo el artículo, leerte y demás, ¿no? Entonces, tú puedes subir esto a Graphex y entonces cuando lo subes a Graphex, simplemente, bueno, le das aquí a nuevo proyecto, arrastras el CSV. Si tuvieras este dataset en un Google Sheets, en Notion, en un Airtable, en Snowflake, en BigQuery, donde sea, incluso TinyBear, que entraste a Santa el otro día, ¿vale? Pues te puedes conectar al dataset, al dato que quieras, ¿vale? Entonces, una vez que lo abres, pues verías algo así un poco como esto que vemos aquí, ¿no? O sea, no, pero este de aquí, ¿vale? O sea, verías... Te hace un parsing, ¿no? De toda la data, te la meten en las columnas. Exacto. Verías directamente esto así. O sea, esto no es un dashboard que yo he predefinido. O sea, verías toda la tabla y luego verías todas las distribuciones de las variables. Pues verías los dominios más populares que salen, las posiciones de las páginas en la que sale, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este ejemplo no tiene mucho que ver, pero es de texto, que es lo que quería ilustrar. Estos son momentos felices de gente. O sea, estos son 100.000 momentos felices de personas que le pagaron unos académicos porque escribieran, pues eso, cómo se sentía. Y además tenemos los datos demográficos de esas personas. Por ejemplo, esta persona, este de aquí, puso que estaba feliz porque fue una cita con éxito, ¿no? Y que sintió empatía y conexión con esa persona, ¿no? Como ves, es una persona de 35 años
middle age, ¿no? Americano, hombre, soltero, ¿no? Vale. El segundo estaba feliz porque su hijo sacó un 9 en sus exámenes. Vale. Y este tenía 29 años, indio y casado, ¿no? Hombre casado. Fíjate la diferencia entre el indio y el americano. Uno feliz por tener una cita y el otro su hijo ya saca buenas notas y tienen 6 años menor, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres ver patrones de ese estilo, de, oye, hay 100.000, ¿no? Y hay de todo, ¿eh? O sea, uno aquí feliz porque se quedó tercero en el Call of Duty, ¿no? ¿Sabes? Entonces, si tú quieres entender qué hace a la gente feliz según su edad y tal, ¿no? Pues le das aquí al wizard, le das aquí a... ¿Sale un chat o no? No. Texto, sí, hay un chat. O sea, le puedes pedir también a la IA que te lo haga. Pero sinceramente creo que es más fácil hacerlo con un wizard en este caso. Wizard, ¿vale? Aquí ya vamos al debate de chats versus interfaces. Ya llegamos. Nosotros tenemos los dos. Vale, porque la gracia de Graphex es que todo lo que haces se serializa en un lenguaje low-code, todo. O sea, desde configurar la interfaz a transformar el dataset, hacer visualizaciones. Entonces nosotros lo que hemos hecho es enseñarles el low-code a la IA, ¿sabes? Y entonces lo escribe y te puede hacer automáticamente lo mismo, ¿vale? Pero bueno, tú le das a topics, le dices que la variable de texto es esta que se llama clean.hm, te dice aquí un montón de opciones que por defecto están bien, le das a ejecutar, ¿vale? Y entonces cuando termine, pues vas a tener algo así como esto que vas a ver, ¿vale? Hostia, qué guapo. Que a la gente le parece siempre muy chulo estéticamente, ¿vale? Entonces esto que ves aquí es, cada puntito es un texto, ¿no? Y lo que hace es usar esta idea de los embeddings de los textos y encontrar aquellos que son más similares, ¿vale? Entonces, estos son happy moments, pero imagínate, bueno. Por ejemplo, con FreePik, que la semana pasada estuve viendo, no te lo puedo enseñar, me encantaría, pero estuve viendo sus clientes que churneaban, el 5% más o menos rellena la parte opcional de explicar por qué se va, ¿no? Y como tienen tantos millones de clientes en el mundo, pues tienen mucho sample de entender por qué los clientes se van, ¿no? Y luego lo cruzas, ¿no? Y pues puedes entender muy bien qué porcentaje de los clientes se va por precio, ¿no? Y puedes entender de qué países son y puedes entender, ¿no? O sea, cuánto han usado el producto, ¿no? Entonces puedes entender con mucha granularidad, ¿no? Y tomar luego decisiones y hacer un modelo que prediga los qué tal, puedes optimizar descuentos y cosas así, ¿vale? Entonces... Mira, para enseñarte un poco el detalle, para que veas lo guay que funciona, si me vengo aquí a esta islita y ves aquí a la derecha los datos de cada nodo, ¿no? Esta está feliz porque los gatitos se han quedado dormidos en su regazo, ¿no? Es una mujer de 43 años, americana casada. Aquí ves a una mujer de 38 años, americana soltera, que estaba feliz porque su gato era bonito, mono y estaba ahí también dormido, también en su regazo, ¿no? Están cerca, estos de aquí, ¿no? Cerca por los gatos, ¿eh? Los gatos ahí todos cerquita, ¿eh? Los puentes. Claro, no solo gatos, sino esto es un subclúster de dentro de los gatos de que se te queden dormidos en tus piernas, ¿sabes? Hostia, es heavy. ¿Vale? O sea, fíjate que aquí ves un patrón entre 100.000 personas, o sea, tal, ves que hay un clúster ahí de unos cuantos que son felices porque el gato se les queda dormido en las piernas. Claro, esto es súper... Y además la mayoría tienen 40 años y son americanos, ¿no? Entonces, hostia, es la hostia. O sea, estás viendo un poco cómo funciona la sociedad, ¿no? ¿Sabes? Aquí ¿no? Hay una parte de los embeddings, ¿no? De lo que comentabas, sí. ¿No? De buscar, de vectorizar texto, en este caso, y encontrar las instancias más cortas sobre este texto. Pero exacto. ¿Esto cómo lo hacéis en el sentido de... O sea, ¿esto es muy jodido hacerlo ahora mismo o no? No, no. O sea, es bastante fácil. O sea, es bastante fácil lo que es crear el embedding, ¿no? Luego lo difícil es, por ejemplo, hacer esto rápido, consistente, que no falle, que pueda representarlo. Esta librería de grafos es propia nuestra, la hizo mi socio, que renderiza millones de data points con decenas de millones de edges en el navegador, va así de rápido, ¿sabes? O sea, tiene este nivel de interactividad. O sea, eso es lo verdaderamente jodido. Lo que le dices a ChatGPT, prográmame esto y no te lo programa, ¿no? Total. O al menos en muchas iteraciones, ¿no? ¿Vale? O al menos de momento. Seguimos con al menos. Sí, totalmente de acuerdo. Vale. O sea, no hay como una librería open source que junte estas 4 cosas y te lo programas en un rato, ¿vale? Sí, está claro. O sea, de hecho, esto que estás viendo, de verdad yo no he visto ninguna herramienta en el mundo que lo haga a nuestro nivel. O sea, de verdad que no lo creo. O sea, y estoy todo el día pendiente de estas cosas, ¿vale? O sea, yo te digo, de verdad, es bastante original. Entonces, este del cat dormido, si te vienes por aquí, esto sigue hablando, lo ves de gatos, de jugar con los gatos y tal,
pero aquí ya no es de dormir, ¿vale? Aquí es que está jugando con el gato. Y si vienes más aquí, pues también habla de los gatos, pero por ejemplo este es que el gato ha vuelto, ¿vale? El gato rescatado is coming around, no sé qué. Y este es también hablando del nombre del gato, ¿no? Entonces, si te fijas, este clúster azul, ves que se define por dog, cat, puppy, pet. Pues si hacemos un subclustering, puedes ver definidamente que lo naranja en los gatos, lo azul en los dog, puppy, walk, pet, y luego hay uno de pájaros, ¿vale? Que es este Bird Feeder Nest Hummingbird, ¿vale? Entonces, mola, ¿no? Porque es como que dices, vale, en todo el territorio, ¿no?, de felicidad, las mascotas son como este porcentaje, que es como un 3%, ¿vale? Y dentro de ese 3%, pues tendrías un 63% es perros, los gatos son un 26% y los pájaros un 10%, ¿vale? Y claro, la gracia es que luego lo puedes ver cómo correla con cada historia, ¿vale? O sea, por ejemplo, si ponemos los pajaritos, ves la distribución de la edad de los pajaritos. El gris es la muestra entera, el azul es los pajaritos. Y como ves, resaltan a partir de los 40 años. Los pajaritos, cosas de gente mayor, ¿lo ves? Hostia. ¿Sabes? Mientras que si ponemos perritos, ¿vale? Pues fíjate que ya no destaca la gente mayor, ya es un poco como la media, ¿no? ¿Vale? Y si ponemos gatos, pues bueno, sí parece que gatos destaca un poco a los 40, pero no especialmente, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, esto lo podemos hacer a la inversa. Yo puedo coger y decirte los divorciados y viudos, ¿vale? ¿No? ¿Qué clústeres de estos, de todos los que hay, cuáles destacan más? Pues, por ejemplo, mucho comprarse cosas, ¿no? O sea, la gente divorciada y viuda tiene más felicidad de lo normal comprando cosas, ¿no? Vale. Ese es uno que es más genérico. Luego he hecho clústeres más pequeños. Fíjate, shopping malls, tal, no sé qué. Fumar, muchos fuman, marihuana, cosas así, ¿vale? Cosas de moverse de apartamento, tiene sentido, ¿no? Si te has divorciado o tal. Dar de comer a pájaros, ducharse, ¿no? ¿Vale? Mientras que si cogemos, en lugar de eso, cogemos a la gente joven, ¿no? A los menos de 25 años, pues fíjate que salen cosas del estilo, pues, no sé, surprise to hear, no sé qué, sorprenderse con cosas, grandpa, hablar de sus tíos y sus familiares, ¿no? Sí, sí. Exámenes, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Hostia. Entonces, sí. Me ha molado que has hecho un arrastrar ahí, ¿eh? Lo he visto cuando has explicado esto es lo que comentabas antes, el plot este. Claro que, o sea, esto es lo del flow que te digo, tío. Sí, o sea, esto es el flow. Perdón por despistar, pero esto es lo del flow. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú estás delante, o sea, mucha gente nos pregunta, joder, ahora con ChatGPT puedo subir un CSV, ¿no? Y decirle que me analice, de hecho le puedes subir textos y tal. Evidentemente, primero, va a hacer un sample de momento, ¿sabes? O sea, como que no te va a hacer el 100% y no lo mira, digamos, consistente, pero es verdad que te puede hacer un buen resumen de topics. O sea, yo lo he probado y es bastante guay. De hecho, nosotros por detrás usamos ahora estas APIs también para hacer buenos topics, ¿no? Pero, joder, la diferencia justo está en que hacer primero los topics es una parte pequeña. La gracia es justo que te sugiera la interfaz, que te promptea a ti la interfaz, ¿sabes? O sea, yo viendo esto me está dando claro todo el rato que tengo que tener cuidado con las interpretaciones porque esta muestra está muy sesgada a la gente entre 20 y 30 años, ¿no? O sea, tengo muy poca gente mayor de 60 años, por ejemplo, ¿no? En la muestra, ¿no? ¿Vale? Y también tengo más hombres que mujeres, ¿no? Y cuando pincho en mujeres, pues vemos que hay un poco unas pocas más mayores y unas pocas más que están casadas, ¿no? Sí, sí. Entonces, y este nivel de detalle ChatGPT no va a llegar nunca. Claro, y además es eso, selecciona aquí a esto y aquí a la izquierda, ¿lo ves? Esto me dice con qué correla más, ¿lo ves? O sea, y cuando lo cambies instantáneamente me lo dice. Entonces, que tu memoria RAM no se vacíe, ¿sabes? Si la interfaz te esté mostrando algo en el momento y te guíe un poco, sí, sí. Joder, yo creo que es lo que hace que las interfaces no chat tengan sentidos para muchas tareas, ¿no? Para la parte más analítica cuantitativa, como es este caso, sí. Que vas a la o sea, está claro que la UI de chat nunca va, o sea, nunca digamos nunca, pero que aparentemente no es el caso de uso que mejor comporte. Claro. Sí, total. Está muy bien cuando, por ejemplo, tú dices, quiero dividir, o sea, imagínate que tuviera la fecha, mira, por ejemplo, voy a saltar a este otro ejemplo. A ver, este es el del... Sí, voy a cargar, espera. Sí, no hay muchos cargados, pero... Dime. Perdona, ahí es que mientras se carga, tú en este caso de uso de
de text, ¿no? De entender el texto, como es este caso, ¿no? Que hemos visto no sé cuántos data points de texto. 100.000 eran. 100.000 eran. Sí. ¿Qué casos veis reales de empresas que estén usando esto? ¿Con Principalmente, reviews, sí. lo que decías? Lo más útil para mí es NPS, o sea, ¿Vale? cuando tienes la posibilidad de tener una review y tienes más datos de esa persona. O sea, idealmente, ya te digo, cuando es un cliente existente, que puedes hacer un join con datos del CRM, de eventos, etcétera, etcétera, ahí me parece súper top. O sea, yo creo que eso es el escenario donde yo he visto que se le saca más valor. Luego, el segundo donde más interesante es cuando haces market research, o sea, cuando lo que te estaba enseñando antes de Tractor, ¿no? Me saco tweets, me saco noticias, me saco resultados en Google, ¿no? Y entonces quiero entender, pues eso, un espacio muy grande. Es un poco lo que la gente hace con Deep Research, ¿no? Pero aquí tienes como muchísimo más control y es mucho más cuantitativo, ¿no? O sea, creo que es diferencial, o sea, es más profesional, digamos, ¿no? ¿Vale? Y además también tenemos acceso a un dato que no te da tú a Deep Research ni a ninguno de estos, le puedes decir que te saque todos tus tweets y te los analice, ¿vale? Sí. Total, sí. Vale. Entonces yo diría que esas dos, o sea, analizar tus propios usuarios mezclando datos de NPS con datos propios y de ahí sacar y entender bien el por qué la gente churnea o no le funciona algo, con qué está contenta y correlarlo con otras variables para poder sacar y accionarlo de otra manera. Y la otra, pues entendiendo bien narrativas, tal. Imagínate que en esto de Glovo yo hubiera encontrado, mira, te pongo un ejemplo, imagínate que miro cómo hablan de los trenes, ¿no? Y veo que los clientes de Renfe se quejan un huevo de que ahora de repente empiezan, cuando llevan 2 maletas, esto es real, porque lo vi el otro día, cuando llevan 2 maletas, aleatoriamente de repente te dicen que no, que para llevar 2 maletas tienes que pagar un extra, ¿no? Vale. Y nunca tradicionalmente han dicho eso, ¿no? Y un montón de gente indignadísima en Twitter diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? O sea, me estáis aquí... O sea, y de repente me has cobrado el doble de tal, ¿no? Pues si eres Sirio o Wigo y tú descubres eso, pues puedes hacer una campaña brutal de en Wigo o en Irio nunca te cobraremos por una segunda maleta. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, es el tipo de oportunidad, ¿no? que quieres encontrar y darte cuenta, ¿no? Mola, ¿sabes? mola muchísimo. Me flipa. Claro. Vale, pues a ver, te cuento. La otra historia es que sí, por ejemplo, mira, te voy a enseñar un caso donde el chat es interesante. Vale. Por ejemplo, tú subes este dataset, que es el de llamadas a la policía, ¿no? Vale. Entonces, tú aquí, por ejemplo, cuando el credit date observas, ¿no? Que aparte de la fecha tienes la hora en la que ha ocurrido, ¿no? el incidente, ¿no? ¿Vale? Entonces, imagínate que no tuviera calculada, que ya la tengo, la hora, o sea, extraer la hora como una variable aparte para ver a qué hora hay más llamadas a la policía, ¿no? A las 12 de la noche, a las 10 de la mañana, a qué hora, ¿no? Vale. Imagínate que simplemente quieres responder esa pregunta que la tienes muy clara. Pues entonces le das al chat, ¿vale? Y entonces le dices, extrae la hora del día a la que fue el incidente. Espero que no pase nada porque acabamos de subir a producción en app, y estoy en app, un cambio justo en el chat de IA. Y a veces... Si peta no pasa nada porque las demos en directo con IA no suelen ser las mejores. Eso es cierto. Pero bueno, si le pasa a Google, quizá a nosotros también nos puede pasar. Tarda un poco, es más lento de lo que la expectativa de mucha gente tendría con ChatGPT porque, mira, pero lo ha hecho bien. Porque, joder, lo ha hecho bien, pero tengo un fallo que no tiene nada que ver con la IA. Que luego miraré, pero ¿vale? La he hecho bien en principio porque, mira, no es, como te digo, nosotros le pasamos todo el contexto del dataset y todo el contexto es los nombres de las variables, las distribuciones, los cuartiles de cada variable. Vale. Le pasamos un montón de pasos que tiene Graphex disponible para hacer acciones, ¿no? Con su documentación, y entonces tiene como que elegir el paso adecuado, tiene que encontrar los parámetros, yo lo he dicho en español y ninguna variable en español se llama fecha de creación ni nada. Y él sabe que hay una variable que es created date, ¿no? Y que la es reconocido como input, sabe que tenemos un paso que se llama extract date component, entonces ha visto que quiere sacar la hora y entonces me ha hecho un output que se llama hora del día, ¿vale? Vale. Entonces ha fallado en la ejecución, no sé por qué, creo que es por permisos de que estoy en Gallery y no tengo de escribir, ¿vale? Vale. Con esta cuenta que estoy logueado, pero si lo hubiera hecho bien, pues me saca aquí una hora, como tengo aquí, que he hecho esto antes 2 veces la he hecho, ¿no? Y entonces aquí vería que efectivamente no, hay un montón de llamadas, raro, ¿no? A las 12. A las 12 de la noche, ¿no? Entonces yo la primera vez que vi esto dije, esto no puede estar bien, porque si tú ves en la naturaleza una distribución, son como smooth, ¿no? Son suaves, no tienen un pico así a las 12, ¿no? Vale. ¿Vale?
Entonces, si pinchas ahí a las 12, ¿vale? O sea, si pinchas en el bucket de las 12, fíjate que automáticamente aquí me dice que se te ponen mucho. Todos, justo. Claro, ahora veo los de las 12 que tienen en común, ¿no? Vale. Y ves que la fecha, el año, correla mucho con los de las 12. Ves que hay muchas más hasta justo que empieza el 2016. ¿Sabes? Sí. Claro, entonces estoy investigando un poco, quedándote con esas y tal, ¿vale? Al final llegué a la conclusión de que hay una agencia, en concreto el Department of Housing Preservation and Development, una de las agencias que hay en Nueva York, que había un montón de llamadas de estas que están en mayúscula que no tenían precisión en la hora en la que había ocurrido el incidente. Y habían puesto todas a las 12. Exacto, 0000. Exacto, hasta el 2016, ¿vale? ¿Ves? Eso es súper importante que te des cuenta, porque si no te das cuenta y de repente haces un modelo de predecir a qué hora pasa algo y no te das cuenta, no visualizas eso, pues va a estar mal, ¿sabes? Se va a enturbiar, ¿no? Entonces, cuando hice eso dije, coño, pues vale, pues voy a fijarme solo de 2016 para adelante, quito este filtro ahora, ¿no? Y ahora en azul sí que se ve bien, ¿lo ves? La distribución real, ¿no? ¿Lo ves? Que esto sí es smooth, ¿lo ves? Que es el azul. Sí, toda la razón. Vale, entonces mira, una cosa curiosa es que al ver esto dije, coño, ¿qué llamadas hay en mitad de la madrugada, no? Entonces filtré esas, ¿no? Y entonces vi, ¿no? Es que sobre todo noise and residential, ¿no? O sea, gente quejándose de Loud Music Party, ¿lo ves? Sí. Entonces dije, coño, voy a seleccionar esas. Quité estos filtros, ¿no? Bueno, para empezar, ve cuando la gente se empieza a ir de fiesta en Nueva York, que es a partir de las 7, 8 de la tarde, ¿lo ves? Y acaban a medianoche. Aquí seguro que se desplazaría hacia la derecha, ¿no? En España. Pero mira, vi una cosa todavía más interesante, fascinante, mira. Y es que esto empezó a destacar a partir de 2020, ¿lo ves? O sea, en 2020 de repente hay muchas más llamadas quejándose de ruidos, ¿no? Vale. Entonces dije, coño, voy a explorar esto más. Entonces le di esto a OpenInPlot, ahora nos vamos a otra interfaz. Es el mismo gráfico, pero por año, mira. Vas a ver. Y ahora dije, vale, vamos a hacer por mes. ¿Vale? Y entonces al ver esto por mes, mira, fíjate qué guay. Parece una tontería, pero ninguna herramienta de estas de BI te deja hacer esto. Está bastante guapo. Y un gráfico cambia mucho de verlo así, ¿sabes? De verlo está guapísimo. Así, ¿sabes? No tiene nada que ver, ¿no? Está muy guapo. Vale. Entonces, cuando ves esto, tú ves un patrón estacional, ¿no? O sea, se ve que todos los años, en febrero, cuando hace más frío, hay un mínimo de llamadas por música alta de fiesta. Y cuando es el verano, es el pico máximo, julio-agosto, ¿lo ves? Y todos los años iba como increciendo, ¿lo ves? Pero el año de la pandemia explotó, ¿no? Y luego ves que ha ido bajando, pero si quieres predecir cuánta gente va a llamar a la policía aquí, tendrías que hacer un modelo un poco sofisticado que tuviera en cuenta la tendencia que había con el outlier de aquí. O sea, un poco complejo hacer ese modelo, ¿vale? Entonces, en Graphics, tú le puedes pinchar aquí y entonces tenemos un tipo de visualización que se llama Seasonal Decomposition. Vale. Entonces, esto no es solo una visualización. Eso, en ese instante, ha calculado la tendencia, la estacionalidad y el residuo, ¿vale? Entonces, esto es como un modelo básico de descomposición de series temporales que se llama, que hay que hacer unos cálculos y tal. Esto es muy potente, audiencia. Esto es muy... Yo soy ingeniero y no tenía ni puta idea de esto. Perdón por la expresión. Pues esto es muy potente. Quizás lo debería saber, pero no lo sé. Claro, entonces, esto mola un huevo porque la serie original que era esta no veía bien, por ejemplo, bueno, para empezar ves que el residuo, lo que el modelo no consigue ajustar es justo los meses del lockdown, ¿no? De encierro, ¿no? Que tiene sentido, ¿no? Porque es como muy outlier. Es el outlier, ¿no? Justo. Es outlier. Luego ya el modelo aprendió, ¿no? Cuánto esperar, tal, ¿no? Pero una cosa que me llama mucho la atención es justo que ha captado que la estacionalidad tiene en realidad 2 picos en el año. O sea, tiene uno en junio y tiene uno en septiembre, pero julio y agosto baja. ¿Tienes alguna hipótesis por qué podría haber menos fiestas en julio y agosto en Nueva York que en junio y en septiembre? Porque no están en Nueva York, la gente se ha ido de vacaciones. Efectivamente, ¿no? O sea, pero yo me pregunté, ¿será igual en todos los barrios de Nueva York? Entonces, si pinchas en Brooklyn... Los barrios más pobres no tanto, los barrios más ricos más. En Brooklyn es así, Queens es así, Manhattan es incluso más exagerado en junio, ¿vale? Y mira, en el Bronx, que son más pobres, el pico es en agosto, que están allí todavía, no se van de vacaciones. ¿Sabes? ¿Ves? Wow. Esto es lo que, ¿ves qué guapo? 10, claro, tú en tu puta vida vas a llegar con un chat hablando a esto, ¿sabes? Porque no tienes el flow, ni tienes el prompting del gráfico, ni la rapidez. Pero es que esto, Victoriano, aquí, y perdón por mi ignorancia, el competidor de esto, ¿qué sería? Unas macros Excel vitaminados y alguien que tampoco, ¿no? Porque es que con Excel no puedes... Hoy día, ¿cuál es lo más competidor ahora mismo es un notebook de Python con IA. ¿Sabes? O sea, que ¿Qué es un notebook de Python? Un notebook básicamente es algo así como
A ver, te voy a enseñar. Es como código, ¿vale? O sea, Vale. mira. Básicamente es como escribir párrafos ok, con ok. código y luego los párrafos con código se van Los ejecutando ploteas. Sí, y los vas ploteas. ploteando cosas. Entonces, este Sí, sí. trocito de código, hay herramientas que el propio Google tiene, Google Colab, ¿no? Que te deja escribir esos trocitos con Pero lenguaje tienes que natural, ¿no? pasar por el código. Claro, y esto renderiza gráficos de mierda, que no son interactivos a menudo, que no puedes interactuar con ellos y tienes, ¿sabes? Entonces es muy distinta la experiencia, ¿no? Hostia, Pero bueno, al muy mismo tiempo te interesante. reconozco que también los notebooks de Python tienen una ventaja respecto a nosotros y es que, primero, son gratis, que no es cosa menor. Los enseñan en muchos másteres y cosas en la universidad, ¿no? Entonces, Vale. mucha gente que hace datos ya los conoce, ¿vale? Vale. Aunque Graphes se enseña también en muchos másteres, o sea, tenemos ¿sí? como 12.000 usuarios registrados de educación. Qué bueno. Sí, sí, muchos profes les encanta enseñar, porque justo los alumnos se frustran mucho con los notebooks y con Graphes es como que les da más alegría de vivir, ¿sabes? Entonces, Qué bueno, qué bueno. sí, sí. Es Qué bueno. una estrategia de adquisición muy de largo plazo, porque tienes que esperar a que terminen de estudiar para que tal, pero bueno. Ya que tengan una empresa Sí. o que trabajen en una empresa grande. Ya. Sí, sí. Pero bueno, ese sería, diría, el Buenísimo. principal Está competidor. impecable. Sí. ¿Quién lo usa? O sea, ¿quién nos podemos imaginar que está usando esto en la empresa grande? Pero con nombre y apellido. O sea, que es un data. Porque esto tiene. A ver, entre tú y yo, es un producto complejo. No, sí, sí. Eso es lo que te decía al principio. Es un producto complejo. Hay dos tipos de personas que usan esto. Una es alguien a lo mejor como tú, que tiene una formación de ingeniero, o sea, que tienes cabeza. Pero para mí es complejo, ¿eh? ¿Ya? O sí, sea, para sí. mí es complejo, ¿eh? Sí, pero hay gente como tú que dice... Hay gente como yo, ingeniero de verdad. Sí, no, pero hay gente como tú, en lugar de decidir ser product manager, estuviera dado por meterte los datos, ¿no? Pues seas súper buen target, ¿no? Porque probablemente sabes un poco de programación porque te enseñan algo en la universidad. Sí, Python. Claro, pero sobre todo tienes cabeza de ingeniero amueblada, de pensar con números y pillar más o menos rápido esta interfaz. Te tienes que dedicar tiempo, pero mira, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, coges aquí, es que este ejemplo justo no tengo muchas numéricas, pero las demos que has hecho son impecables, ¿eh? Gracias. Mira, por ejemplo, estos son compras en Amazon, ¿no? Y ves que la mediana de una compra son 14 euros y la media son 22. Pues a día de hoy yo veo un montón de empresas y no sabe la diferencia entre mediana y media, ¿sabes? Sí. ¿No? O el percentil 75 igual nunca lo has oído, pero yo te digo que es el 25% más caro de la distribución y probablemente se te quede, ¿sabes? Ya la idea, ¿sabes? Pero hay gente que ha estudiado letras. Claro, pero hay gente que no ha hecho nunca nada numérico y nunca, ¿sabes? Le cuesta muchísimo conceptualmente pensar así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, por eso, lo ideal es, o sea, nuestro usuario ideal es lo que llamamos business scientist, que es como un business analyst que quiere ser data scientist, ¿vale? O sea, pero eso es algo que nunca deberías hacer en una empresa pensando eso que vas nunca deberías hacer. O sea, que es crear una categoría nueva de producto y todo el rollo que, claro, en parte nos motivamos mucho con Figma y con Notion y todo esto porque sí que son productos como que han conseguido eso, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, que un arquitecto se haga diseñador de producto, ¿no? Y aprenda tal. Pero es complicado. Pero lo que, a ver, seguro que lo habéis explorado, pero tío, o sea, quizá en startups, las startups más pequeñas que he trabajado, siempre había un equipo de data, ¿vale? Que normalmente era un equipo de data más enfocado al Metabase que decíamos antes, ¿no? A hacer dashboards y tal. Pero hay un poco upgrade. Yo sí que he visto algún tipo de perfil de data, perdón, que quizás es un poco más académico y sí que es muy target de esto. Sí. Es clarísimo. O sea, porque quizá la empresa es demasiado pequeña. No, y en empresas grandes hay gente así también. O sea, y claramente, o sea, ahí es donde tenemos de los usuarios que mejor cuadran, suelen ser gente así, ¿no? Lo que pasa es que esa gente suele hacer en la empresa más cosas. O sea, hay poca gente que le dejen estar enfocado en de verdad estar con el dato todo el día para definir estrategias. O sea, la cultura que hay en la mayoría de las empresas es usar el dato para justificar decisiones que ya se han tomado, ¿sabes? Total. Entonces, claro. No es como, oye, tú, que confiamos mucho en ti y te vienes al board y tienes todo el contexto de lo que la empresa y las necesidades que tiene, ahora ve y con este contexto de negocio ve y sumérgete en los datos y tráenos una estrategia. Eso es rarísimo, ¿sabes? De nuevo, es un poco huevo gallina. Totalmente ¿sabes? de acuerdo. Es un poco huevo gallina. Pero es que es así. Es así, por desgracia. Sí. Y el dato también sirve para
que esto está bien, validar, ¿no? Que cosas que ya has decidido, porque las has decidido, y las lanzas, ver si tienen impacto o no. Que esto depende de cómo, si mides un poco bien, sí que te sirve, ¿eh? Y puedes hacer cosas un poco más complejas. No obstante, poniéndole antes, se mira muy mal el dato. Se mira muy mal el dato. Muy mal. Totalmente. Sí. Mola muchísimo, Victoriano. O sea, demo impecable. Mil gracias. Gracias. No sé, o sea, yo te diría que la gente lo pruebe. O sea, sí. Poca cosa. A ver, yo te digo, aquí siempre hay dos tipos de personas, ¿no? O sea, los que van a curiosear un poco y le gusta un poquito el mundito de los datos y quiere estar al día, ¿no? Y pues como yo me meto en Product Hunt y me abro cuentas de cosas que luego nunca uso, pero me inspiran y me ayudan y tal, ¿no? Y luego hay gente que a lo mejor sí que tiene el pain más en el día a día o se quiere dedicar a esto o quiere transicionar de ser de un rol a otro, ¿no? Y justo este tipo de productos le inspiran ello, ¿no? Además, lo que mola del freemium es que a varios usuarios que hemos tenido muy heavy users le hemos encontrado trabajo en clientes nuestros que buscaban gente como ellos, ¿no? ¿En serio? Entonces, ese, claro, siempre ha sido un poco mi sueño, ¿no? Que conseguir tener más prosumers, ¿no? Y por eso tenemos un freemium también, ¿no? Pero, joder, la realidad es que, y ahí te lo reconozco, ¿no? O sea, ahí he sido yo un poco ingenuo de pensar que había mucha más gente como yo en el mundo, ¿no? Porque al final es un producto que se ha creado mucho también pensando en eso, como yo soy y como yo me he analizado todos mis datos personales aquí de todo tipo. Tienes todo metido aquí, ¿eh? Claro, o sea, de todo tipo. Veo datos públicos, hago en Twitter hilos con un mogollón de insights que saco. Por ejemplo, el otro día me saqué uno muy chulo que fue sacarme del INE, me saqué las empresas, hay el DIRCE, ¿no? Que es un directorio que tienen de cuántas empresas hay, de qué tamaño, de qué sector, súper interesante, por año, y puedes ver cuántas nuevas se han creado en cada sector, ¿no? Y dije, joder, y luego lo puedes cruzar con las ocupaciones, ¿no? O sea, con profesiones concretas, ¿no? Vale. Y luego unos amigos de Data Market se scrapearon ofertas de trabajo y ayudaron a encontrar cuántas ofertas se publican en cada trabajo, ocupación, y también saber el salario mediano. Entonces, hice un análisis ahí de juntar estos datos y lo puse en Twitter y lo que se veía era que el trabajo que más ofertas salen y más ha crecido y las empresas que más han crecido de esos trabajos en los últimos años y que mejor pagan, ¿sabes cuál es? El programador. No, ese es el número 3. A ver, espera, no me lo digas, que lo quiero adivinar. ¿En cuánto? ¿En los últimos 3 años? Sí, en los últimos 3 años, creo, sí. Data Scientist. No vas a acertar. Es que estos son muy míticos. Y es muy triste. Pero dices que mejor se paga también. Sí, eso es lo que vas a flipar. Eso es lo que probablemente es menos obvio. Claro, eso es lo menos obvio. Sí. No lo sé, tío. A ver. Real estate agent, o sea, inmobiliarias y gente que trabaja en inmobiliarias. Tú fíjate, no se abre una inmobiliaria en cada esquina de la ciudad, ¿no? Pues es lo más demandado, lo que más gente se busca y que ganan más de media, porque se dan comisiones muy altas. Es verdad que tienen mucho variable y tal, que es un poco lo que se discutía en Twitter, pero a día de hoy hay mucha más demanda de real estate agent y ganan más dinero que de programadores, ¿sabes? O sea, en España. Hostia. Que luego además mola porque saqué el dato de Alemania y de Inglaterra y allí no es para nada así, allí son los programadores con diferencia lo más. ¿Y el segundo? ¿Quién era? Era también real estate, pero el manager. Sí. Pero de inmobiliarias pequeñas, de inmobiliarias de barrio. Sí, o sea, a ver, yo estuve mirando porque, claro, cuando pienso en ideas a empresas, ¿no? O sea, una lección aprendida, es que para mí lo más interesante de donde puedes targetear si haces un SaaS es al mid-market, ¿no? Porque las startups pequeñas pues son cutres, tienen tal, es difícil conseguir su atención, ¿no? O sea, entonces es como un mercado malo, a no ser que haya una regulación, como le pasó a Factorial, ¿no? Y de repente pues tienen que apuntar todas las horas, tal, no sé qué, y las digitalizas, ¿no? Y hacer muy buen SEO y tal, ¿no? Luego, y el enterprise grande, como el que hagamos nosotros, pues es jodido porque tienes que cobrar tickets muy grandes porque sí o sí vas a tardar 3, 6 meses, 1 año en venderles y solo por eso ya le vas a tener que cobrar 50, 100 mil como mínimo, ¿no? Y encontrar gente para vender enterprise es muy difícil y, o sea, muy malo, ¿no? Entonces, el mid-market... Mid-market es perfecto. 100, 200, 300 personas, un productito de 10.000, 20.000... ¿sabes? O sea, es súper guay, ¿no? Entonces dije, coño, voy a ver en España dónde están más empresas de ese tamaño, ¿no? Y, bueno, las inmobiliarias realmente son más pequeñas que eso. Las que son más medianas en realidad son consultoras tecnológicas, o sea, lo que más hay. O sea, lo que más ha habido históricamente ha sido empresas de limpieza, ¿sabes?
Que es interesante, ¿verdad? O sea, Hostia, curioso. Claro, tú lo piensas, empresa de limpieza hay un montón y tienen como territorios, ¿no? Entonces no compite mucho entre ellas, ¿no? Entonces hay mucha oportunidad. Y también agencias de viajes, había muchas, creo, en España. O sea, sí, o sea, como muy interesante, ¿no? Eso, ¿no? Pero las agencias de tecnología de IT, o sea, son las empresas, ahora ya las que están liderando con diferencia el crecimiento de empresa mediana y grande en España. Y eso es una buena noticia para nuestro sector. Bueno, a ver cómo acaba. Y de mid-market, bueno, después ya te preguntaré. Es que me interesa mucho la de mid-market. Sí, todo esto lo pongo por Twitter. O sea. Todos a seguir a Victoriano, yo incluido, que no te sigo. Y por LinkedIn. Y por LinkedIn, que ya conocer estas historias buenísimas. Oye, Victoriano, ya para... A ver, sí. Bueno, este también es interesante. Mira, este último que te enseño este tema, que creo que le interesa aquí a tu audiencia. Justo. Este es distinto. Este hice lo mismo, pero con datos de Estados Unidos. Y esto es el número de trabajadores que hay y cuánto ganan. Entonces, cuando haces este scatterplot, pues ves que la inmensa mayoría de la gente, ¿no?, está en profesiones que hay menos de 100.000, 200.000 personas empleadas en Estados Unidos y entre 30, ¿no?, y 100.000, ¿no? O sea, eso es como la mayoría de profesiones. Pero como es, por ejemplo, retail salesperson, es decir, alguien que vende una tienda, es la profesión más popular, que hay casi 4 millones de personas en Estados Unidos trabajando vendiendo en tiendas. Y claro, y luego tienes aquí, por el salario, ves que los software developers son bastante outliers, ¿no? O sea, hay como 1,7, 1,8 millones de software developers en Estados Unidos y ganan casi 140.000, que es mucho, ¿no?, para todos los que hay. Pero si multiplicas cuánta gente hay por el salario, o sea, es decir, dónde va más dinero de la economía en Estados Unidos, el número 1 es General and Operation Managers, que es un poco así genérico, me costaría decir exactamente. Y el segundo es Registered Nurse, o sea, las enfermeras. En realidad, como ves, un médico gana bastante más en Estados Unidos, gana como 240.000, pero una enfermera gana relativamente bastante, 90.000, 100.000, ¿no? Y hay un montón, hay 3 millones y pico. Así que si a alguien se le ocurre algo que puedes vender a enfermeras, es un mercado súper top. Es el mercado. El curso para las enfermeras, porque mira el curso. No hay product managers aquí, chicos. Tenemos que espabilar. Pero bueno, quizá entraríamos en las software developers en según qué espacio. Pero este gráfico ves que es muy interesante. Porque todo lo que es rollo love, o sea, cursos tal, es tan sexy, porque es que es un tema súper demandado de profesional y que cobran un montón. Entonces es como lo es una profesional outlier que atacar, ¿no? Sí, mira, hay Customer Service Representatives también hay, veo aquí 2.5 millones, que es una animalada. O Heavy Tractor Trailer Truck Driver, ¿no? Como los Happy Robot ahí que están en esa industria. Sí. No, total. Pero es así, esto es verdad. O sea, así es como se miran los mercados de verdad. Claro. Decir, tengo un TAM de... No. Claro, exacto. Así es como se miran los mercados de verdad. Qué bueno, buenísimo. Oye, ya para ir acabando, Victoriano, que nos quedamos sin tiempo, llevamos ya 1 hora y 20. ¿Cómo estás viviendo tú a la hora de programar con IA? Nuevas features. ¿Cómo está cambiando? ¿Está cambiando de alguna forma considerable tu workflow de producto, de creación de producto? Desde que aparecen los cursos y tal. Totalmente. Yo llevo con este tema, súper obsesionado ya de años. O sea, somos por naturaleza muy cercanos al tema de la IA, ¿no? Porque el data science y la IA son primo hermanos, ¿no? Y siempre le he visto la aplicación a usarla nosotros internamente. Llevamos meses haciendo constantemente, ¿no? Fomentando en el equipo compartir cómo usar las herramientas para ser más productivos. Yo personalmente uso Cursor, uso Windsurf. O sea, en el equipo mucha gente usa GitHub Copilot. Uso muchísimo Deep Research, tanto el de OpenAI como el de Gemini. Estoy constantemente usándolo para todo. O sea, yo creo que no hay día que no use, 10 veces la IA para hacer todo tipo de cosas. O sea, desde decisiones a nivel de producto, desde prototipar cosas rápidamente. O sea, es la maravilla, yo creo. O sea, no tener que acelerar mucho, acortar mucho el ciclo de tengo una idea, la valido, la prototipo, la comunico mucho mejor al equipo, ¿no? Y en un proyecto tan complejo como Graphex, ¿la IA os sirve para desarrollar nuevas features, mantener las bugs? Sobre todo para priorizarlas, porque lo más difícil en un producto como Graphex es que no es nada obvio el orden en el que implementamos las features, porque el backlog es tan infinito, y nada obvio que se hace primero, ¿no? Que lo que más valor creo que nos da es en qué orden hacemos las cosas y qué priorizamos, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis?
Pues, o sea, nos sirve mucho de hacer... Yo pienso mucho en esta idea de los jobs to be done, ¿no? Del use case. O sea, si entras ahora en la web de Graphex, verás que ahora en realidad hemos verticalizado bastante el mensaje. O sea, ahora decimos que Graphex es para Revenue Operations y concretamente soluciones de churn, de lead scoring, de productos que se compran juntos. O sea, ahora targeteamos CROs, targeteamos CFOs. O sea, vamos más a esa gente que al equipo de datos y le decimos a que tu equipo de datos no es capaz de hacer estas cosas avanzadas o tardan muchísimo tiempo o no tal. Y nos ven como un aliado los del equipo de datos, no nos ven como una amenaza, sino nos ven como estamos hasta arriba, la mayoría son gente bastante junior y entonces ver que tienen un producto que ellos también pueden incorporar a su workflow y nos tienen a nosotros para traerles buenas prácticas de otros equipos, de otras empresas de las que aprender, que hemos aprendido en problemas concretos, pues funciona muy bien. Entonces, ahora me paso el día aprendiendo de esto. Entonces, me paso el día pensando de, oye, en tal industria, o sea, en media, por ejemplo, en un periódico, el lead scoring es convertir lectores en suscriptores, ¿no? Entonces, ¿qué variables pueden ser relevantes para esto a priori? Entonces, si me dice tal variable y voy al cliente y no está midiendo esa variable, les pregunto, ¿por qué no estáis midiendo esto, no? Entonces me dicen por tal. Y entonces vuelvo a la IA y le digo, si no están midiendo por esto, ¿cómo crees de efectivo de tal, no? Entonces, mucho de ese mom test que hago con el cliente, primero lo hago con la IA, voy ya más preparado, así atino más con las preguntas y no me tiro 3 horas divagando y viendo cosas, voy más priorizado lo que quiero preguntar y cuando vuelvo con más inputs, pues puedo, sabes, reiterar mejor y ese brainstorming que antes sería muy intuitivo y desinformado, ahora siento que tengo un experto del otro lado y flipas, o sea, yo a día de hoy de verdad tengo la percepción que hay muy poca gente experta en una industria que pueda pelotear mejor que O3, ¿sabes? O sea, me parece tan bueno. Qué bestia. Y entonces priorizas junto al modelo basado en todo este feedback que has ido recogiendo de los usuarios y te ayudas del modelo para priorizar. O sea, le dices que priorice el modelo con toda la info que tienes. Sí, totalmente. Qué bueno. Así es. Qué bueno. Vale, Victoria, ahora sí, última pregunta que hacemos siempre. ¿Qué recomendarías a aspirantes? Y de hecho hoy me gustaría verticalizarla aún más. Aspirantes de gente que está haciendo cosas con datos. Hay mucha gente ahora que seguro que querrán estudiar carreras de data, de AI, ¿no? Ahora lo que antes era sexy, ahora lo es, ¿no? ¿Qué les dirías a esta gente? Porque creo que de datos poca gente sabe más que tú, ¿no? A mí me gusta un ejemplo. Aparte eres un friki, se te nota que eres un friki de los datos, porque hay mucha gente que trabaja en el mundo de los datos y tal. Después hay el friki que se descarga el INE y se descarga los no sé qué y se va a buscar correlaciones. Entonces, sí. ¿Qué le dirías a gente que esté empezando en este mundo, que quiera empezar? ¿Qué puede hacer? Lo primero para que te enganche algo es que tiene que ser relevante para ti personalmente, ¿no? O sea, es muy difícil que alguien se enganche a algo solo por el dinero, ¿no? Yo veo mucha gente que se mete en un bootcamp, no sé, típico, que hay casi todos los bootcamp ofrecen diseño, data science y frontend, ¿no? O sea, y product manager también, ¿no? Sí. Son las 4, ¿no? Típicas, ¿no? Y mi sensación es que he entrevistado a mucha gente que sale de esos bootcamps y la mayoría diría que fracasan porque no le han prestado, o sea, no lo han vivido, o sea, lo han vivido solo porque sonaba bien, como luego que iba a tener oportunidades laborales. Y me cuesta decir y reconocer que ahora mismo creo que no hay tantas oportunidades de data science, o sea, como tal, data science tradicional, porque es un poco burbuja, o sea, parece más grande el mercado de lo que es de la demanda que tiene. Ya me gustaría a mí que hubiera más, ¿sabes? Pero sí, también creo que es un poco de nuevo porque como hay tan poca gente y hay tan más herramientas, hay pocos proyectos de data science con un ROI alto que hayan justificado a la mayoría de empresas seguir invirtiendo más. Pero si no invierten más, nunca va a haber un ROI alto, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema de la industria. Es buen punto. Entonces, si te quieres meter aquí, te tiene que gustar de una manera muy genuina. Lo bueno es que si eres muy bueno en cualquier lado, siempre vas a conseguir un buen trabajo, ¿no? Entonces, para mí es, uno, te tiene que gustar genuinamente, y genuinamente quiere decir que estarías dispuesto a hacer side projects y probar. Y es que lo bueno de los datos es que te vayas a Kaggle, que es una red social que compró Google de Data Science y donde comparten muchos de estos datasets que yo he enseñado vienen de ahí, ¿no? O sea, y ahí, pues eso, datos de todo. O sea, si te gusta el tenis, hay datos de tenis. Si te gusta el balonmano, hay balonmano. Si te gustan los videojuegos, hay datos de videojuegos. Si te gusta la política, te bajas el CIS. O sea, joder, si no te gusta nada de ningún dato, no te metas a los datos, porque no eres una persona curiosa, ¿qué tal? Entonces, primero, busca datos interesantes en estos portales. Google tiene un buscador también de datasets que busca en Kaggle, que se llama Google Datasets o algo así. Entonces, primero, que tengas un interés genuino por bajarte ese dato. Primero puedes usar Excel para simplemente
jugar con una tabla ya es divertido, pivotarla, agregarla, hacer un gráfico. La puedes subir a Graphics, que yo creo que está bien para ese perfil, pero si no, ábrete un notebook en Google Colab y pregúntale a la IA o con el propio ChatGPT, di que te haga insights de esos datasets. Entonces, juega con eso. Si te sigue llamando la atención, entonces buscaría un buen sitio donde aprender más. Depende de tu background. Si has estudiado informática o algo así, pues creo que puedes ser bastante autónomo aprendiendo. O sea, te puedes pedirle a ChatGPT que te haga si eres el típico, yo me siento un poco así, a mí me gusta bastante autoaprender las cosas, entonces pide a la IA que te haga tu propio plan de estudio, ¿no? Y tus propias pruebas e intenta publicarlo, compartirlo, sigue en redes sociales a gente como yo, a gente como Kiko Llaneras, a gente apasionada de esto, hay comunidades de Data Engineering, hay comunidades de Data Science, ¿no? Entonces conecta con gente así y si te mola la forma de ser de esa gente, el estilo de vida, los temas de los que hablan, otro punto de validación. Y yo creo que entre esas dos cosas empezarás a ver oportunidades profesionales que cuanto más pequeño es el sitio y mejor es el mentor y más cerca estás de él, pues más probabilidad tienes de que puedas crecer ahí, ¿no? Creo que es de las mejores respuestas a esta pregunta sí, joder, en este podcast. No, es que como lo escucho el podcast, sí, no me acuerdo mucho, pero... No, pero creo que es impecable porque lo pensaba yo, lo que le diría a un estudiante PM y haría lo mismo, pero pasaba PM en lugar de datos. Sí. ¿Me explico? O sea, hubiera hecho exactamente la misma respuesta. Sí, es muy... es así. Oye, Victoriano, ha sido un auténtico placer. Yo creo que a la gente le habrá gustado mucho este podcast. Hemos aprendido muchísimo de datos y mil gracias por venir a contarnos tu historia. Gracias, y Graphics. Y gracias de verdad por el podcast, porque quiero decir, no, en España te vas a hacer el Lenny español. Ojalá. No hay de verdad, creo que no ha habido históricamente product managers, ¿no? Que se hayan atrevido un poco a hacer este formato y joder, yo disfruto mucho en el gimnasio, andando por la calle, de camino a la oficina, escuchando historias de estas. Y me gusta además mucho ahora lo que haces también de enseñar el demo, que es una putada si vas por fuera. Por el otro lado. Es una mierda. Pero bueno, aún así me encanta y aprendo un montón también de ti y de la gente que pasa por aquí. Además, esto también es una buena idea de alguien que quiere saber de algo. Empezar a hablar. La excusa de montar una historia, un blog, una newsletter es de lo mejor que puedes hacer para 100%. Conocer el mundo y aprender, ¿no? 100%. Estoy 1000% de acuerdo. Oye, Victoriano, mil gracias. Y a usar Graphics, chicos. Todos a hacer sign up. Y hasta la semana que viene con más producto. Chao. Chao.